Cataluña sigue siendo nuestra primera referencia informativa y de ella vamos a hablar, puesto que hoy ha presentado el Gobierno de España el recurso ante el Tribunal Constitucional y ha deliberado el Tribunal Constitucional. Ahora queda en manos de la justicia las actuaciones que han de argumentarse para saber qué va a pasar precisamente con ese desafío soberanista que se aprobó en el Parlamento catalán. De ello vamos a hablar, también de otros asuntos y otras referencias informativas. Hoy tenemos con nosotros a Juan Viera. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué hay? Hola, buenas noches. La semana pasada te disculpamos, no podías estar con nosotros. Por cierto, que hoy tenemos que disculpar a Domingo Hidalgo, que no puede estar hoy con nosotros. Y está Antonio Vélez. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, viendo el panorama político, que es interesante y complicado. Y a ver qué pasa, ¿no? Porque sobre todo la pregunta ahora es, ¿y a ver qué pasa ahora? Juan. Bueno, lo que ha dicho Antonio, el asunto es muy complicado y muy complejo, es un problema de difícil resolución, ¿no? Puesto que estamos viendo cómo hoy el Tribunal Constitucional toma la resolución en contra de lo que se había aprobado el otro día en el Parlamento de Cataluña y ahora tiene que actuar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los catalanes, el Parlamento de Cataluña no hace caso a lo que dicte el Tribunal Constitucional, que parece ser, según están comentando, que no van a hacer caso, van a seguir adelante con la cuestión y tiene que haber una respuesta por parte del Gobierno. Es un proceso de acción-reacción, ¿no? Reacción-acción, en fin. ¿Y a qué nos puede llevar esto? Pues no lo sé, no sé a qué nos puede llevar esto, a suspender las elecciones, que le vendría de miedo al Partido Popular ante la situación de que el Parlamento de Cataluña no acate las resoluciones del Tribunal Constitucional, el estado de sitio. Incluso hay gente de Ciudadanos que está hablando por ahí del estado de sitio. No lo sé, la situación es excesivamente compleja. Se ha llegado a un punto en donde, digamos, hay un choque de trenes, que es lo que se debería de haber evitado en cierto momento, que hubo posibilidades de ello, pero por la incapacidad y la ineptitud del presidente del Gobierno y de los dirigentes políticos que han estado al frente, han estado y están al frente del Estado, pues hemos llegado a esta situación difícil, compleja y que, bueno, y que tiene una serie de incógnitas que cada día, en la medida en que el proceso avanza, pues van aumentando y haciéndose más grandes estas incógnitas, ¿eh? Esta mañana he reunido al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para acordar la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la resolución que ustedes conocen y que fue aprobada el lunes en el Parlamento de Cataluña. Lo hemos hecho una vez que hemos recabado el informe preceptivo del Consejo de Estado, que considera que la resolución implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española y además supone una declarada insumisión a las instituciones del Estado. Y hemos solicitado que las decisiones que adopte el acto tribunal sean notificadas de forma personal a quienes tienen la responsabilidad de aplicarlas, es decir, de asegurar que se cumpla la suspensión en el caso de ser acordada. Bueno, suponemos que a partir de ahora lo que se produce es una paralización de esa resolución que fue aprobada en el Parlamento catalán. El Tribunal Constitucional va a directamente dirigirse a persona en cada uno de los miembros responsables que ostentan en este momento en el Gobierno en funciones de Cataluña una responsabilidad y con la advertencia previa, y a partir de ahí, pues si no se obedece, pues supongo que tendrá que tomar el plan B, que es poner los funcionarios al servicio de la Administración Nacional. Antonio. Sí, aquí hay un planteamiento que en principio a mí me duele, ¿no? Porque es un problema de emotividad, en el enmarque global de la historia, ¿no? Un problema emotivo. Es decir, Cataluña ha sido una referencia progresista, una referencia europeísta, una referencia política. Cataluña ha sido, porque lo ha aceptado el poder históricamente y la nación, la ciudadanía, la gran locomotora industrial de España, con Euskadi y otras zonas en un segundo nivel. Y uno no llega a entender
este planteamiento de ruptura, que ha es sido con mucha ayuda por parte del Sí, Estado. sí, pero al margen de eso, efectivamente. Desde la República para acá. Cataluña O sea, sin esa realidad, en la restauración, con don Miguel Primo de Rivera, con la República, con la democracia y con el franquismo, en lo que fue a partir del plan de estabilización de Ullastre, la liberación económica y lo que supuso en un espacio donde había una burguesía pertrechada, que aplaudió el triunfo de Franco, que declaró. Pero en todo ese juego no se entiende. Yo no lo puedo entender. Yo que tengo allí familia Pérez, Saavedras, de distintos procedencias, no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Y emotivamente es un desgarro. Nosotros tenemos muchos amigos. Y dice, bueno, ¿cómo se puede llegar a un nivel tan falto de escrúpulos por un colectivo que representa lo que representa a un sector de la población, evidentemente, pero que posiblemente esta huida hacia adelante no la entendería ni Joan Maragall, ni menos Salvador Espriu, dos grandes referencias en el juego ese de los desgarros y de un Estado dentro de otro Estado. Pero, por decir, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Solamente tiene un sentido de que es una huida hacia adelante, una persona que quiere salvar su papeleta personal, es decir, a cualquier precio. Y como decía Espriu, Salvador Espriu, el gran poeta, decía a veces un hombre, es justo y necesario que un hombre muera por un pueblo, pero nunca un pueblo por un hombre. Es algo absolutamente irreflexivo. Entonces, claro, a partir de ahí se establece un factor o una sensación de ira, de enfado reflexivo, intelectual. No puede, a mí no me cabe en la cabeza de que quienes juegan en un espacio social amplio, idiomático, compartido, tal, en un juego económico, pueden en un momento determinado hacer esta deriva. Por planteamiento supuestamente economicistas. Serán los de los 400, los 900 millones que ha manejado o que ha robado la familia Pujol o Convergencia. Pero claro, no tiene ni pies ni cabeza. Sobre todo porque hay otra cuestión. Se va contra los derechos de los 7,5 millones de catalanes, de 4 millones de catalanes, largos. De más de la mitad. Bueno, ¿y esto? Entonces, ante esa tesitura, yo siempre he dicho que la aplicación de la ley es vital, se hizo en otros momentos. El Estado de Derecho hay que salvaguardarlo. Y efectivamente hay que aplicar la fuerza de la razón. La fuerza de la razón en toda esta historia. Y ojalá las elecciones generales cambien el panorama y esto dé una inflexión. No es la primera vez que Cataluña... Si las hay. Bueno, si las hay. Yo dije en este programa que abogaba incluso porque se suspendieran las elecciones generales y hubiera un gobierno de concentración. Porque el problema catalán es más importante que las elecciones del 20D, con todo lo definitivas que van a ser. Pero bueno, se rechaza... Escenario que se puede dar. Se abandonan los derechos legales dentro de un sistema democrático de más de la mitad de la población catalana. Y ante eso, sobre la fuerza, cuando la razón de la fuerza se impone a la fuerza de la razón, evidentemente el Estado de Derecho, quien tiene la razón de la fuerza es el Estado, no el individuo, el Estado. Comprendo que lo que estoy diciendo puede parecer una actitud brutal, pero efectivamente hace falta una decisión importante que determine suspender todo este tema, que todo el mundo, hasta IZ ha definido como un despropósito. Durán Lleida hoy en el País lo dice claramente, que esto es una locura, y entonces hay que reconducir la locura, evidentemente, de forma ordenada y de forma racional, reflexiva, intelectualmente irreprochable. Que yo creo que es lo que falta. Parámetros de la ley. A ver, Sí, Juan. pero no la ley en sí misma, sino porque la ley es una razón. ¿Qué quieres que diga? Sí, sobre este tema ya hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Lo que sí veo es que, lo que he dicho antes, que la situación necesita algo más que un diálogo entre 2 o 3 partidos, ¿no? Es una situación tremendamente compleja en donde el Partido Socialista, desde mi punto de vista, está mostrando una subordinación al Partido Popular, en donde Podemos trata de buscar equilibrios para salvar la situación y no le pase lo que le pasó en las elecciones en Cataluña, en donde Convergencia Democrática, es más, aprovechando este movimiento popular que hay en Cataluña, y lo he dicho siempre y sigo pensándolo eso, esconde
digamos, sus miserias dentro de ese movimiento popular para salvar la situación, y llega un momento en el que nos encontramos con dos trenes, dos frentes que hay que buscarle una solución. Yo creo que la solución sería pues intentar negociar, buscar algún acuerdo, buscar algo que es difícil, ¿no? Porque yo pienso que, por ejemplo, el derecho a decidir que se está planteando por algunos partidos políticos ya no se acepta por los sectores dirigentes catalanes, que avanzan y plantean la independencia ya como un proceso irreversible, ¿no? Entonces, no sé, la verdad es que cada vez veo más incógnitas, que la actitud al Partido Popular, la actitud que pueda tomar el Partido Popular, que políticamente se le está poniendo, digamos, a huevos, por decirlo de alguna manera, porque la derecha española, la oligarquía, tomando posiciones de fuerza, gana electoralmente. Y pues no lo sé, yo creo que cualquier medida, incluso de suspensión del funcionamiento autónomo de Cataluña, va a provocar movilizaciones dentro de Cataluña y va a llevar a que donde había antes 1000 personas que miraban a la independencia, va a crecer, va a haber 4000, o sea, eso se va a multiplicar por cualquier acto de fuerza política, acto político, ¿no?, de fuerza, o bien acto de fuerza propiamente dicho. Todo eso va a multiplicar el número de personas que tiendan hacia la independencia. También se puede dar una situación, y es una situación de que todo este problema produzca un desgaste dentro de lo que es el sector dirigente catalán que está mirando hacia la independencia, que también puede ser, ¿no? Si el asunto se mantiene en el tiempo, eso indudablemente debe producir un desgaste y ciertos enfrentamientos dentro de lo que es el sector que dirige el proceso hacia la independencia, ¿no? Por cierto, que el recurso que ha presentado el Gobierno al Tribunal Constitucional es un documento de 26 páginas en el que habla prácticamente de todo. Habla de pobreza energética, en el que se dice que con el fin de garantizar que ninguna persona se vea privada de acceso a los suministros básicos, el futuro Gobierno adoptará las medidas necesarias para evitar la pobreza energética, de vivienda, de sanidad, de educación, de derecho al aborto, de administraciones locales, de personas refugiadas. Bueno, es un documento completo de 26 páginas el recurso que ha presentado el Gobierno. Pero vamos a analizarlo, vamos a verlo desde el punto de vista de partidos. Antonio, ¿cómo crees que quedan retratados los partidos, o van a quedar retratados los partidos como está el patio actualmente? Es decir, ¿cómo está el PP, cómo está el PSOE, cómo está Ciudadanos, Podemos? Bueno, claramente hay un partido que ya está en la escena política española desde 1879, que es el PSOE, con todos sus altibajos. Para mí sigue siendo la columna vertebradora del centro izquierda, sin duda, con todas sus derivas y todos sus problemas, que en un momento determinado incluso propició que algunos no fuéramos, pero yo creo que sigue siendo el gran partido vertebrador, porque hasta en otros trances históricos, y está incluso a costa de un cierto deterioro en el juego que ha hecho Rajoy, con un enfrentamiento que podía buscar rentabilidad electoral. En fin, no es tampoco descabellado, porque lo han dicho gente mucho más cualificada que yo, sin duda. Quien va a salir beneficiado posiblemente de este tema es el PP, la derecha, pero la derecha en el sentido más amplio de la intransigencia, ¿no? Pero el PSOE se ha comportado de la forma que tenía que hacerlo, no le queda otra, incluso con la erosión que pueda tener al respecto. Pero aquí, volviendo al hilo, gobierno. El resto, bueno, pues el resto de los partidos, el Gobierno, lógicamente, representando un bloque sociológico, un bloque de opinión, con su correspondencia electoral consiguiente, pues tiene que actuar de la forma en que el SUTIC debía responder a este tema. Yo lo Ayer, veo, por cierto, aunque no lo comparta, lo veo correcto. Albert Rivera
girando una visita a Extremadura. Estuvo en Mérida y en Cáceres por la tarde en un meeting en el Gran Teatro ante sus correligionarios, pero sí estuvo en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, donde se reunió con la presidenta de la Asamblea, con Blanca Martín, y con la diputada de este grupo en Extremadura. Y dio una rueda de prensa amplia en la que criticó la actuación del gobierno de Rajoy. Está de acuerdo con la presentación del recurso, etcétera, pero criticó efusivamente la actuación de Rajoy, cosa que el PSOE, por ejemplo, no lo ha hecho a nivel nacional todavía. Sí lo han hecho algunos varones, como Guillermo Fernández Vara. Yo creo que esa apreciación por tu parte no la comparto. O sea, es decir, el PSOE lo que vale son lo que se ve, y el PSOE ha apostado claramente por el planteamiento global de España, por la unidad una unidad más razonable, porque no hay ninguna razón. Es decir, como decía, se ha dicho aquí otro día, como decía ya Josep Fontana, las independencias se ganan en la guerra. Se ganan en la guerra. Es decir, que los corsos presenten la misma iniciativa a Francia. Porque, como decía Cisneros, estos son mis poderes. Es decir, el Estado tiene que ser fuerte. Por eso hacían el desfile en la Plaza Roja la gran Rusia soviética, que cuando se desinfló a la agresión imperialista, a la agresión capitalista, se acabó el mundo, el status quo. Y los japoneses y los chinos entran en África como les da la gana, a por biocarburantes o a por recursos, y el resto fuera. Y los juegos de ese tipo son de factos. Pero por la misma razón que circulaban en la plaza Tiananmen los tanques contra las flores. Pero bueno, esto quiero decir que el Estado es complejo. Yo soy estatalista, yo creo en el Estado, y aunque sea recurrente, pesado, cargante, el Estado tiene la razón de la fuerza. El individuo no, el Estado sí, en mi opinión. Y aquí hay una insurrección clara, un golpe de Estado claro, con la apariencia de fuimos a coger rosas una tarde, como días de vino y rosas. ¡Qué maravilla en el Parlamento! Pues no. Aquí hay una historia larga. España es el país más viejo de Europa, y con todos los problemas que haya habido, es un compacto organizativo, con todas sus derivas y con todas sus historias, pero está ahí. Es decir, ¿con qué razón se va a Cataluña? Se quiere ir Cataluña. ¿Por una razón economicista? ¡Qué horror! Pues el resto del país, que juega cediendo, como en Extremadura, Andalucía, el liderazgo en inversiones, en automovilismo, en industria, ha cedido un liderazgo en ese aspecto. No olvidemos que los primeros altos hornos podían haber empezado en Málaga, en Marbella, Motril, porque ahí estaba el hierro. Se perdieron porque la desamortización descapitalizó a la burguesía agraria. La descapitalizó y fueron a comprar fincas. Lo que ha pasado en las nuevas inmobiliarias. Compró un piso por 100.000 euros y lo vendo mañana a 200.000. Lo que ha pasado. Se ha acogotado todo el mundo. Pero claro, el resto del país tiene un problema, y es que en el juego de las cuentas globales está Cataluña, y yo soy el resto del país, y la solidaridad no se puede establecer desde Cataluña para los albaneses, los turcos o los sirios. La tendrá que establecer, por ejemplo, un principio intelectual, reflexivo, porque si no, esa gente a mí me resultaría al final esto odiosa, intelectualmente odiosa, no irreflexivamente odiosa, porque no podría entenderlo. Yo sé que eso no es el planteamiento que comparte la inmensa mayoría de Cataluña. No, lo sé, porque he vivido en Barcelona, conozco Cataluña, tengo mucha familia allí, y muchos amigos, y muchos compañeros políticos de mucha altura. Ya lo dijo Maragall, al cual se le dio así de lado. Ustedes tienen un problema, el 3%, y ese es el problema. Es necesaria la huida hacia adelante de convergencia, es necesaria la huida, por aquello de que a la mejor defensa es el ataque. Pero eso el Estado tiene que pararlo, A ver, Juan, y lo va a parar. Antonio tiene unos razonamientos muy simplistas y entra en el razonamiento que habla los medios de información de la derecha en cuanto empiezas a recurrir al 3% y todo lo demás. Yo creo, y ya lo hemos dicho muchas veces, y en mi opinión, es un movimiento popular que se está dando en Cataluña, y que hasta ahora ese movimiento popular lo dirigía una burguesía catalana, y hoy hay otros sectores catalanes que están ahí al frente de ese movimiento, ¿no? Que no es solamente la burguesía. Lo que sí, volviendo al tema de los comportamientos políticos, desde mi punto de vista, el Ciudadanos, que es un partido de derecha, primo riverista, indudablemente,
ha tenido políticamente unos criterios mucho más suficientes que los que tiene el Partido Socialista en estos momentos. Ha sido capaz de criticar a Rajoy por sus comportamientos y todo lo demás, independientemente que diga y que tenga una actitud de defensa de la unidad de España y de la arriba España, como tiene la derecha, ¿no? Como tiene el Partido Popular. Pero el Partido Socialista se ha subordinado directamente al Partido Popular, es una subordinación, cuando realmente todo el proceso que nos está llevando a la situación actual se da por unos comportamientos políticos, una ineptitud y una ineficacia e inactividad, una inacción de lo que es el Partido Popular y de lo que es Rajoy. Porque si las cosas se hubiesen afrontado políticamente no estaríamos en esta situación, estaríamos en otro momento. Lo que ocurre es que esa ineptitud nos está llevando a una confrontación en donde ya el único camino que se aparece es la fuerza o la independencia, ¿eh? Entonces, ese es desde mi punto de vista, lo que el Partido Socialista debería denunciar con más fuerza, independientemente de que de acuerdo a su comportamiento monárquico y dinástico quiera apoyar la unidad de España. La verdad es que resulta después hipócrita cuando ahora se han hecho multitud de actos en los cementerios en conmemoración a las víctimas de la guerra del 36 y en otros actos y sale la bandera republicana, cuando es un partido monárquico y dinástico, ¿no? Y es lo que es un poco fariseo e hipócrita, ¿no? Entonces, por cierto, eso la por un lado. de Podemos, por ejemplo, has hablado del PP, del PSOE, de Sí, Ciudadanos y en de cuanto Podemos. de Podemos, yo creo que Podemos, es lo que he dicho antes, tiene un comportamiento que ni fu, ni fa y todo lo contrario. Entonces, está llevando a cabo una actitud de decir, bueno, a ver cómo nos metemos por el medio, el derecho a decidir, vamos a que se vote, y eso ya es una situación actualmente en Cataluña que ni lo acepta un bloque ni lo acepta el otro bloque. O sea, eso ya es una cuestión que políticamente está superada, es volviendo nuevamente a lo que pasó en las elecciones catalanas, y así va a quedar. Y además tiene actitudes, termino Antonio, tiene actitudes que son contradictorias, porque ahora resulta, me parece bien que se fiche a quien se quiera fichar, ¿no? Estamos aquí al estilo del Madrid y el Barcelona, fichando... Por el tema del general. Fichando a... El número 2 por Zaragoza, ¿no? A figuras de élite y todo lo demás, y se dice que ya hay que buscar la estabilidad y de España dentro de lo que es el sistema de la OTAN, cuando hace 2 días se renunciaba a la OTAN como desde mi punto de vista, un ejército que es el que mantiene al sistema capitalista en su conjunto, y ahora ya tenemos que convivir dentro de la OTAN. Cuando los americanos están utilizando Morón y los Rota, ¿no?, para bombardear Libia, o sea, como bases de guerra, y ahora resulta que sectores de Podemos no están de acuerdo con eso, pero ya tenemos que adaptarnos un poco a la situación, o sea que la actitud de Podemos pues es lo que está pasando, ¿no? Ni fu, ni fa, sino todo lo contrario. Sí, bueno, muy rápidamente, yo comparto en parte lo que ha dicho, casi todo lo que ha dicho Juan, independientemente de las derivas antibelicistas que él tiene, que habría que considerarlo, porque el mundo está en la situación que está, evidentemente, y las razones por las que a unos señores le cortan la cabeza, degüellan, decapitan por razones de... O explotan a las mujeres, yo creo que, en fin, eso es un tema más complejo. Pero sí estoy de acuerdo con él en la definición que ha hecho de los partidos más marginales, porque efectivamente la posición de Ciudadanos puede entenderse correcta en razón de que es derecha, Ciudadanos de hablar del sector público ni remotamente. Y ese es el elemento que diferencia del tema. En el PSOE, del sector público, va muchísima gente, independientemente de que haya una dirección que en un momento determinado lo entiende o no lo entiende. Bueno, pero quiero decir que lo de Ciudadanos es entendible porque forma parte digamos, de un bloque supuestamente más rejuvenecido, que quiera ser transversal y ocupar todos los espacios, error que al final no lo va a conseguir, evidentemente, porque la praxis del gobierno nuevo no lo va a demostrar, y lo que puede crear es un choque muy fuerte a la sociedad española. Ciudadanos es la derecha que tenía que ser en parte la derecha un poco con mejor cara, entre comillas,
defendiendo su posición. Y la izquierda tiene que ser la izquierda que defienda su posición también. Y una de las cuestiones en las que la izquierda tiene que proteger siempre es el Estado, que es el garante del global, del común. Y en este aspecto yo siento diferente de ti, porque creo que, independientemente de tu fijación con el PSOE, y yo puedo tener muchas razones, Hombre, que no tengo yo creo, Juan, que en este tema el PSOE actúa con mucha responsabilidad, con responsabilidad de Estado. Yo estoy totalmente en esa tesitura, incluso con erosión de sus propias referencias a la hora de depositar una papeleta en la urna. Porque este es un tema de Estado de mucha envergadura, y que hay que resolver, evidentemente, porque no hay ninguna razón, no es una razón popular, como tú dices, no. Aquí hay una parte de la sociedad catalana que con la extrapolación del número de votantes del 70% de lo que se han quedado casi tal, es mayoritaria y tiene necesidad de que se le defienda. Por cosas más nimias, con menos contingentes poblacionales, un dictador, el dictador Adolfo, invadió Checoslovaquia y anexionó Austria. Es decir, estamos hablando de 4 millones de personas en Cataluña que es conscientemente fehaciente de que no quieren esta historia. ¿Por qué se produce? Independientemente de que digas que es un movimiento popular. Pues claro, es como aquí se dice, no, la gente los pobres que no vivan con los ricos. No, mira, aquí o vivimos todos o no vive ni Dios, o cabemos todos o no cabe ni Dios, como dice Víctor Manuel. Y en consecuencia, eso es una huida hacia adelante, es un golpe de Estado reflexivamente organizado por aquello que en el fútbol que se decía, la mejor defensa es un ataque. Y esto es lo que se está haciendo. Y que me diga alguien qué referencia histórica es Cataluña. Aragón sí lo es, Castilla, esto lo es, lo que fuera al Andaluz, si quieres, si nos remontamos. Pero, ¿Cataluña? ¿Cataluña qué referencia es si no es una composición dialéctica, intelectual, literaria? ¿Qué razón tiene Cataluña? Aparte del puerto de Barcelona, ¿qué es Cataluña? ¿Qué es Cataluña? Por cierto, que y con el Somatec incluido. En la lista de los 21 señalados por el Tribunal Constitucional, además evidentemente de Artur Mas, de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, están los consejeros en funciones y toda la mesa que compone el Parlamento catalán, entre ellos un representante del Partido Socialista Catalán, que es el secretario segundo de la mesa. ¿Creéis que, bueno, ellos lo han anunciado, que no iban a obedecer ninguna ley y ninguna sentencia emanada desde Madrid? ¿Creéis que corren peligro las elecciones? Estamos hablando siendo un poco visionarios, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que es bueno ir adelantándose a los posibles escenarios que se vayan dando. Hombre, yo creo que no van a hacer caso a los planteamientos del Tribunal Constitucional, a la paralización del proceso y de lo demás. Y, lógicamente, el Frente Nacional, el Gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no?, a la cabeza Rajoy, que le está dando aire y oxígeno de una manera inesperada, debe de tomar alguna decisión. Y, lógicamente, la decisión que beneficia, en este caso, al grupo dirigente, que es el grupo dirigente del Partido Popular, y que todos aceptarán, es la suspensión de tomar la comunidad autónoma, quitar las competencias y, pienso yo, una opción muy probable es la suspensión de las elecciones generales. Antes que llegar a, digamos, a tomar medidas más drásticas, medidas de fuerza propiamente dicho, tomará medidas políticas de fuerza, y una medida política puede ser la paralización de las elecciones, la suspensión de las elecciones durante un periodo de tiempo. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? Bueno, eso debería ser una situación excepcional. O sea, estamos hablando de alaradas, de enfrentamientos, de historias. La movida del 34 supuso 70 muertos. Yo no creo que... Pero no llegado a 70... No, Juan, entiéndeme. No creo que quiero decir... O sea que, perdona, yo creo que la cuestión, antes de llegar a situación de ese tipo, que comenzarían con las denuncias a los parlamentarios, a Mas y todo lo demás, que es cuando llegaría el proceso, digamos, de movilizaciones en Cataluña, que también se puede esperar eso, entonces se podrían dar estas otras situaciones. Pero yo creo que, estoy diciendo que me parece a mí que una medida política que pudiera tomar el Partido Popular por los intereses
que tiene de cara a su flotación, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a subir nuevamente y ocupar las instituciones del Estado, es la suspensión de las elecciones. Pero no, a eso precisamente respondía, no a la otra historia de un choque callejero, de un enfrentamiento entre fuerzas de tal, armadas o historias. No, yo me refiero a que solamente si hubiera una situación de ese tenor, podía haber una circunstancia en sentido contrario de unidad global, ¿no? Pero si no se produce ninguna historia de esa, que yo creo que no se va a producir, creo, que sí, propiciarían esa línea que tú planteas, si no, yo creo que las elecciones generales pueden ser un factor determinante y muy aclarador de la historia. ¿Por qué? Porque posiblemente Convergencia, el problema que tiene es que como vaya con Convergencia solo, va a ser una caída al abismo. Es probable que Antonio Durán Lleida levante como hombre posibilista una bandera nueva y reagrupe gente. Es muy probable que en unas elecciones generales el problema que tenga Convergencia es que ya baje al pozo y que puedan subir la CUP, que puedan subir la Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Es decir, unas elecciones generales en una situación normal podrían haber trastocado muchas cosas, pero en una situación excepcional pueden aclarar también muchas cosas. Yo en estos momentos no me atrevo a plantear más. Ahora, yo siempre he defendido que ante un problema grave, yo prefiero que las elecciones generales no se celebren a que Cataluña se quiebre. Más también, de cara a lo que tú estás comentando, en ese aspecto estoy de acuerdo contigo, está haciéndolo bien, porque son muy inteligentes, ¿no? Y de hecho están organizando un grupo para presentarse, una especie de coalición o un nombre tal, que lo llaman Democracia y Libertad, o Democracia y Libertad, o algo así. Y ahí está, además, y Cataluña o algo de eso. No sé cómo se llama, pero algo así. Parece ser que está Convergencia y está gente de Unión, de Durán y Lleida, que se han separado de él, y otros sectores de la sociedad catalana, demócratas, liberales, en fin. Y porque no son tontos, él sabe que como Convergencia y Unión puede tener un problema, o sea, como Convergencia Democrática puede tener un problema gordo, ¿no? Entonces, digamos, está ahí arrebujando, como decimos nosotros, algo para tratar de en el caso de que haya elecciones y se celebren con toda normalidad, pues mantenerse un poco a flote, ¿no? Porque sería desastroso para él políticamente, que es lo que decía yo antes, que se puede producir también un desgaste político dentro del bloque ese que está marcando el proceso de independencia de Cataluña. Y ese desgaste lo puede provocar mucho las elecciones generales, en el sentido de que una caída electoral de Convergencia de más, por decirlo de otra manera, pues provocaría muchos problemas para que esto siguiese como está, ¿no? Bueno, al margen de esto, en el caso de que más pudiera presentarse o pudiese presentarse como grupo a las elecciones, lo digo porque la Fiscalía General del Estado atribuye los delitos de sedición y rebeldía a estas 21 personas que han sido señaladas por el Tribunal Constitucional si no se avienen a cumplir la sentencia del mismo. No, y ahí actúa consecuentemente. Y eso ya es Código Penal. Ahí actúa consecuentemente. Son penas de prisión de entre 10 y 25 años. Ahí se actúa consecuentemente, digámoslo claro, porque hay un golpe de fuerza, hay un pulso muy poderoso. Y reflexivamente nadie en Cataluña, incluso los que están en esa tesitura, dejan de entender, incluso los que pueden dar una apariencia de antisistema, que demostraron ayer que no están de acuerdo con este señor, dejan de reconocer que hoy el desgarro de Cataluña tiene unas consecuencias bestiales. Es evidente que si hay fronteras, vamos a suponer que se plantea la ruptura. Se pueden secuencializar cuestiones terribles. Por ejemplo, automáticamente el resto del Estado español, que quedan 40 millones de habitantes, van a decir, no, de inversiones por banca, no. Se va a empezar a deslocalizar gran parte del sistema productivo. Y, lógicamente, el resto de la España va a olvidarse de que Cataluña fuera la locomotora y Cataluña, a largo medio plazo, puede sufrir un proceso de albanización. Imaginemos que Andalucía, Extremadura, el Estado plantea un plan de retorno, pero que plantea, dice, de Volkswagen 3.000 millones, ni un duro. Es decir, porque ese sacrificio que hizo el resto de España a favor se acabó. Hay fronteras, no hay Unión Europea, usted va a Albania. Y eso lo entiende cualquiera.
lo entiende los de Planeta, los Lara, lo entiende el de Gallina Blanca, que sale Gallina Blanca, no sé qué, con todo el borro, todo el dicho en términos coloquiales, términos chelis, ¿no? Entonces, esto es demencial, porque evidentemente el Estado español se va a defender de esa tesitura, porque realmente Cataluña es un puerto histórico en Barcelona, se acabó. Hombre, es todo, ¿no? Es el Maresme y es la Vic, y es Figueras, y es Camprodon, y es todo, vale. Pero evidentemente ahí se produce un cambio de sistema. Y automáticamente el Estado perjudicado cerraría cualquier puerta. Es decir, es inviable que se pueda. Es que es inviable. Solamente, ¿cuál es la única explicación? Siento que Juan Viera quiera relacionarlo al movimiento popular. Muy snow y muy progre, es decir, que nos vamos. Eso, ¿en qué medida de solidaridad puede decirle un pueblo que saca a pasar sus perros por la Rambla o cobija a visibios, a los sirios? Un pueblo que ha tenido en su desarrollo de los años 60 unos inmigrantes de tronco cultural y religioso y el mismo. Si hubieran tenido el problema que han tenido, como es la calentura de este país nuestro, hubieran tenido argelinos, como han tenido en Francia, que yo había reventado. Han tenido a extremeños, andaluces, murcianos, una gente mansa. Nos han explotado, hombre, la burguesía catalana históricamente. Te guste o no te guste. Y la burguesía, la aristocracia también, extremeña. La agraria peor. Extremeña. La agraria nos esclavizó, Pues, efectivamente. No eludo ese tema porque soy de izquierda y entiendo y utilizo el marxismo. La burguesía catalana y la burguesía nacional en general son los que explotan. Existen clases sociales. En Cataluña existe una clase trabajadora y existe una clase burguesa. En Madrid, en Barcelona, en Aragón, en todas partes. O sea que eso, pero eso ese problema independentista, la lucha de clases está en la cabeza de toda la trama de corrupción de los Puyol y todos los Alátares y todo el juego, independientemente de un sistema autonómico que transfirió educación, Antonio, que no tenía que haberlo hecho, y te lo digo a ti como docente. En consecuencia, es un problema de ir hacia adelante para tapar toda la corrupción y todo el robo organizado que ha tenido esta gente. Punto. Eso es un Parece análisis, simplista. Y al que se están presentando pues es simplista. Un análisis es simplista. Es excesivamente simple. Porque el otro no lo entiendo. No me cabe intelectualmente, no me cabe. Ni a ti tampoco. Sí, me ni cabe. A ti tampoco. Sí, de sobra. Ni a ti tampoco. Bueno, hay otros asuntos. El análisis es demasiado simple. Indudablemente. Y eso lleva a los errores. Juan, y por eso estamos así. Porque se ha hecho un análisis muy simple de Cataluña. Hay que salir de hay otros asuntos. Hay asuntos que vamos a tratar muy rápidamente. Y veremos cómo se sale de eso. El Estado tiene el derecho a la ¿Me entendéis? Sí. Un momento. Señores, por cierto, que ayer estuvo, lo hemos dicho y señalado, ayer estuvo Albert Rivera y habló en la Asamblea de Extremadura de, atención, solidaridad entre territorios, y que precisamente viene a argumentar también algo que tú has dicho anteriormente, que Extremadura ha sido también exportadora de riqueza para Cataluña, con su capital humano, que se fue allí, evidentemente, y que en esa solidaridad de territorios Extremadura ha hecho una gran labor y no debe permitirse, evidentemente, que Cataluña se vaya de esta unión, de este país. Que lo que hay que plantear es, actualmente, en estos momentos, bueno, y siempre, ¿no?, al menos desde la opción ideológica en la cual me sitúo, es la solidaridad entre clases sociales, y poca solidaridad tienen estos señores de Ciudadanos cuando empiezan a plantear, ya sin estar en el gobierno, privatizaciones, copagos de sanidad, copagos de educación. Esa es la solidaridad que plantea Ciudadanos, la solidaridad de las clases dirigentes de este país, la solidaridad que puede haber tenido la clase aristocrática que ha controlado las tierras en Extremadura con la clase burguesa catalana, con la burguesía madrileña o con la burguesía vasca. Y esa solidaridad entre esas clases, dentro de esa clase burguesa, esa oligarquía, es la que defiende el señor Rivera, con una máscara y con una teoría con la cual pues trata de engatusarnos y llevar una idea y una ideología que realmente es falsa, no coincide con lo que van a hacer después a la hora de la verdad, con lo que son la política de hecho, ¿no? Que ya lo conocemos en el PP, pero estos señores vienen con unas ideas nuevas,
con un traje nuevo y parece que son otra cosa. Y son lo mismo o peor. Y que no nos engañemos, ¿eh? A ver, Antonio. Estoy al 150, al 200, al 100% de lo que ha dicho Juan Piera. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y añado, porque yo sé que lo comparten también. Él dice lo que quiere la gente escuchar. Es de un simplismo, es decir, Extremadura es una región marginal históricamente. Pues fíjate, eso como decían los consejeros de los antiguos, en la antigüedad, de los persas o de los persas, ¿no? ¿Quién va a ganar mañana la batalla? Y decía el adivino, un gran ejército será vencido, claro, evidentemente. Entonces, él dice lo que el otro día en televisión me sorprendió, porque cuando alguien le apretó se puso nervioso. En fin, él dice lo que la gente quiere decir. Y representa, añadiendo a lo que ha dicho al final muy afortunadamente Juan, esos personajes de las comedias de salón, de sofá, de Noel Coward, o las comedias de enredo de Jardiel Poncela, ¿no? Todos muy trajeados, dicho muy trajeados, muy tal, claro. Hay quien le dice que es el yerno perfecto para las mujeres. Y las mujeres que salen, claro, las mujeres perfectas. No quiero con esto ni mucho menos de traer o erosionar la figura de la persona, que tiene un valor político importante. No, estamos hablando de política, en términos políticos. Pero él, desde el punto de vista de la oferta, es privatizador, es defensor de un sistema que es lamentable, como el copago, tal, porque claro, él quizás ese otro aspecto del bloque marginal no entiende que se pueda solventar desde la solidaridad, desde la organización del Estado, desde los servicios públicos, con carácter público, y no, él lo entiende como elementos privativos, elementos... En fin, la justicia social la entendemos desde la izquierda de una forma concreta para la sociedad, y algunos la entienden, él también, como en cierto modo un poco de caridad complementaria. Y eso, aunque sea un poco de... Es el instrumento perfecto, la herramienta perfecta que puede tener hoy el capital para defender sus intereses en este país, ¿no? Por cierto, que la madrugada del pasado domingo al lunes hubo una vigilia contra la pobreza protagonizada por los campamentos Dignidad y la Red Solidaria Popular a las puertas de la residencia oficial de la presidencia de la Junta de Extremadura. Y el presidente Guillermo Fernández Vara bajó a charlar con ellos porque reclamaban que se dieran ya agilidad a las 15.000 rentas básicas prometidas. En estos momentos se están pagando 8.500, y también a unos mejores decretos que el pasado viernes aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura sobre pobreza energética y sobre contingencias. Sobre este hecho, por cierto, ayer la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mérida, Mercedes Carmona, animó a las personas, a las familias a solicitar esa ayuda que ha puesto y que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura sobre contingencias, así como dijo que en cuanto a la ayuda de suministros vitales, que es como se llama el decreto, el Ayuntamiento de Mérida va a manejar un presupuesto de 125.000 euros que será tramitado por los servicios sociales del consistorio. Pues eso me parece razonable, que el consistorio, como representante de la ciudadanía en una instancia de administración pública que es el ayuntamiento, pues lo haga. Igual que los representantes en los órganos de representación política, en los parlamentos, en las asambleas, según los casos, pues están elegidos y están ahí. Yo creo que el Campeonato de Dignidad es una parte más. No lo veo yo como el único interlocutor en este tema, ni siquiera como un gran movilizador de miles y miles de personas, porque yo creo que el problema está ahí y un político diferencia su actuación respecto de ese problema con su acción de gobierno. A mí me parece muy bien que Vara estuviera en Bajara, que Vara tome nota de este problema, porque es un problema que no lo tiene que decir el Campeonato de Dignidad, dicho con todo mi respeto, sino que está ahí. Y los sindicatos y las fuerzas políticas, con más o menos deterioro, con más o menos erosión en el gobierno, cosa que no tiene, volviendo a lo de antes, no tiene Rivera. Albert Rivera no tiene desgaste ninguno, en fin, y entonces eso le favorece mucho, claro. Pero ese problema que está ahí, que lo vemos todo, tiene que solventarse desde el punto de vista de la acción pública, de la acción de gobierno, de la acción en orden a lo que cada uno represente. Yo creo que en estos momentos el PSOE representa como grupo de gobierno
una acción, y ahí hay un grupo que son Podemos, que también incide en su obligación en esa misma medida. Y luego hay unos problemas económicos, presupuestarios, de ir al control del déficit, que yo creo que es descabellado, porque el dinero en sí es una abstracción, no es un elemento, llamémosle concreto, lo es, pero es, en cierto modo es muy abstracto, porque depende de muchos factores, ¿no? Y en consecuencia el rigor presupuestario no puede complementarse con la penuria social, porque eso exige otras actuaciones, concretamente, que están en la historia, desde los socialdemócratas del compromiso histórico en Europa o ante Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. O sea, yo creo que hay otra cuestión. Y entonces esa otra cuestión tiene que sustanciarse a otros niveles. A mí me parece muy bien la vigilia, me parece muy bien todo esto, pero hay gente que entiende que el cuerpo social es muy amplio y que los representantes de ese cuerpo social están también en la Asamblea. El PSOE, Podemos, en fin, están ahí. Entonces. Juan, yo estuve ahí por la noche, llegué después de que estuvo Guillermo con ellos, y lo que sí tengo que decir es que todo esto se pone en marcha indudablemente a consecuencia de las movilizaciones que realizan los campamentos Dignidad y otros movimientos sociales, ¿no? Que no sean, o sea, al menos son los impulsores de toda esta cuestión. Y yo creo que es una movilización importante y todo lo demás. Eso por un lado. Por otro lado, lo que me parece que se tenía que hacer con más agilidad o de otra manera es el hecho de que sean los ayuntamientos los que pongan en marcha esto y tienen 10 días para solicitarlo y después la Junta tiene 3 meses para resolver. Esperemos que todo esto se resuelva lo más rápidamente. Es que puede llegar el mes de febrero y todavía no haberse resuelto las ayudas. Claro. Entonces, las ayudas, digo, para suministro eléctrico, etcétera. Y entre otras cosas, consideramos que son ayudas bastante insuficientes, ¿no? Que no llegan a mucha gente y que realmente van a resolver algunas cuestiones, algunos problemas, pero que van a dejar muchos atrás, ¿no? Pero lo que sí se reclama, lo que reclamamos es, por un lado, agilidad en la cuestión, rapidez en la puesta en funcionamiento, aumentar las cantidades y, por supuesto, reclamar la posición a la hora de ciertas negociaciones y cierto diálogo en la cual se inmiscuye, se mezcla a los sindicatos que no han tenido o sea, yo reconozco su posición y su influencia y su necesidad, pero hay cuestiones en las que los sindicatos han estado al margen y ahora se deja a un lado a los campamentos de Dignidad y a otros movimientos sociales y se discute con ellos, que es, por ejemplo, sobre el tema de la renta básica, sobre el tema de la exclusión social, etcétera, etcétera. Que nos parece que ahí tenía que estar también los campamentos de Dignidad en el asunto este y meterle en la concertación social. Y parece que se le quiere quitar el protagonismo que no debiera quitárselo. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Gracias a Antonio Vélez, gracias a Juan Viera por su dedicación al análisis en esta jornada en la que hemos básicamente hablado de ese recurso y de esa sentencia del Tribunal Constitucional contra la resolución independentista del Parlamento catalán. Les esperamos mañana en una nueva edición de la tertulia en La Picota aquí en Televisión Extremeña. Esperamos que disfruten lo que queda de jornada. Buenas noches.